Aquí comienza Días de Conversación. Como cada jornada, como cada encuentro de nuestros días de conversación, presenta el COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones. En el COM, todos los insumos computacionales que tú requieres. Además, ahora tenemos todo para tus redes computacionales y los soportes para los televisores. Llegó un nuevo cargamento de soportes para que usted los ponga más seguros, a lo mejor en su muralla, en su pared, y los pueda mover como quiera. El COM, Manuel Rodríguez 689. Los fines de semana en San Fernando hay un buen espacio. Espacio claustro, diversión, alegría, una buena atención. El mejor lugar de San Fernando para las noches de los fines de semana es Espacio Claustro Higgins 862. Los fines de semana todos nos divertimos, todos los que trabajamos. Nos acompaña el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, a quien le agradecemos hoy día su visita a nuestra radio. Ministro, gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludar a todos quienes nos escuchan acá en Radio Cautiva. Y recuerden que ahora en la radio no solo se escucha, también se ve, como saqué por ahí. Muy bien. Así que hoy día es complicado esto. Claro, esa es su cámara de frente. Hay que mirar más a la cámara hoy día. Incomoda a veces, pero bueno, son las cosas. Así vamos evolucionando. Llegó el Zoom, ahora todas estas transmisiones vía streaming hacen que podamos llegar con mayor certeza, con mayor claridad hacia la gente. Ministro, antes de iniciar una conversación más profunda, ¿qué se siente ser hoy día el reemplazante de Janet Jara? Porque mucha gente en la calle... él es que reemplaza a la ministra, como que se pierde, uno pretende a entender que se pierde visibilidad por un personaje tan fuerte como Janet Jara, ¿o no? No, primero una tremenda responsabilidad, pero también orgullo. Me tocó ser subsecretario desde el inicio del gobierno, trabajar junto a la exministra Jara. Creo que logramos grandes avances en materia laboral. Y nada, uno se lo toma con humildad. El presidente nos marcó ya los objetivos de aquí al 11 de marzo del 2026. Y de verdad contento porque en el fondo uno ve reflejado también en la valoración ciudadana, en la discusión que hay hoy día en el debate público, que el trabajo volvió a ser algo muy, muy relevante, se le ha dado mucho valor, así que yo diría con responsabilidad y también mucha humildad enfocado en sacar la agenda. Bueno, lo bueno es que usted estaba ahí. Estuvo a caballo, como llamamos acá en Colchagua, de todos los cambios. La película completa. Claro, sí. O sea, así es. Porque dicen que los subsecretarios son los que hacen la pega. Son distintas formas de trabajo. Generalmente el subsecretario es el que lleva el ministerio en orden, toda la responsabilidad administrativa, pero bueno, las responsables siempre políticas son los ministros, así que son distintos tipos de responsabilidades, pero es harta pega las dos, hay que decirlo. Me ha tocado estar ya en los dos cargos y la verdad que los dos son harta pega. Ministro, ¿por qué se eligió Valdivia para hacer la cuenta pública institucional? Mira, primero había una decisión del presidente de que todas las cuentas públicas o la gran mayoría de ellas las hiciéramos en regiones, con el objetivo también de dar a conocer cuáles son los avances laborales, pero también siempre es una oportunidad para marcar la pauta, poder estar viendo cómo se está desplegando también las realidades regionales en los distintos países. Chile es un país muy diverso productivamente, laboralmente, y por lo tanto estar en regiones no solamente un ejercicio de descentralización, sino que también te permite ir ajustando la puntería de los distintos instrumentos que como Ministerio del Trabajo llevamos adelante. Dicho eso, una distribución a nivel nacional. A mí, además, Valdivia es una ciudad que me gusta mucho. La ciudad más bella de Chile. Le tengo mucho cariño, pero la verdad, siendo bien franco, fue una distribución que no hicimos todos los ministros y ministras, y a mí me tocó dar esta cuenta, que además es una cuenta bien contundente, hay que decirlo, en materia laboral. Claro, porque en el último tiempo han tenido logros bastante interesantes, sobre todo en este gobierno, respecto a beneficiar el trabajo y también un poco beneficiar a las familias de los trabajadores. Así es, además son reformas que no solamente son relevantes por el impacto que tienen, salario mínimo, 40 horas, pensiones, sino que además, si tú ves cualquier encuesta de opinión, las reformas más valoradas son las laborales. Y eso yo creo que más allá del orgullo que te puede generar estar en esta cartera, da cuenta también que tocamos una fibra, una necesidad, salarios, jornadas, pensiones, acoso y violencia en el trabajo. O sea, son temas que de alguna u otra manera estaban allí, y quizás este gobierno tuvo la capacidad de canalizarlos, transformarlos en reformas
Y en ese sentido creo que también sentir este respaldo ciudadano hace que uno sienta también que la pega va en la dirección correcta. Dentro del aspecto legal de la ley Karim, como que ahí ha fallado un poco, como que el empleador pasa a ser juez y parte, entonces como que no beneficia mucho de acuerdo a lo que uno conoce, porque yo no solo trabajo en radio, sino que trabajo en otros lugares donde tengo más contacto con trabajadores. Cuesta hacer la denuncia y el trabajador es más beneficiado muchas veces, porque al empleado le cuesta hacer la denuncia por temer a perder su trabajo. Siempre una reforma que va no a temas de salario, sí, temas de jornada, los temas como clásicos del trabajo, sino que apunta a un tema que es bien organizacional, como de, sí, la cultura laboral. Siempre son cambios que cuestan más. Por lo tanto, aquí el foco siempre tiene que estar puesto, y la ley Karim tiene un gran aporte en eso, que es a la prevención. Tú ya cuando tienes una acusación de violencia, de acoso, de maltrato, ya es porque hay un problema más de fondo en ese lugar de trabajo. Y efectivamente como gobierno y particularmente como ministerio todavía tenemos hartos desafíos y un camino por recorrer para que efectivamente sea una reforma cuyo foco sea la prevención, fomentar culturas laborales libres de violencia y acoso, entendiendo que en una primera etapa había una expectativa ciudadana, sí, había una demanda por denunciar, pero también hay que decirlo que hoy día las grandes empresas son las que más están derivando a la dirección del trabajo denuncia. Uno esperaría que eso ocurra en la pequeña, en la micro, los que no tienen grandes unidades de recursos humanos. Entonces ahí también el llamado a los empleadores a poner el foco en una cultura laboral distinta. Efectivamente, en una primera etapa la cantidad de denuncias fue bien significativa. Esto ha desafiado bastante a nuestros servicios, particularmente a la dirección del trabajo, pero este era un cambio necesario, y yo solamente como sintonía fina, yo trato siempre, toda la mayor cantidad de veces, irme y volverme en metro a mi casa, y hay dos momentos en el año donde yo vi una conversación ciudadana: 40 horas, que el Metro de Santiago iba conversando sobre la reforma, y sobre ley Karim. Yo creo que son dos reformas muy, muy ciudadanas. Evidentemente, la ley Karim tiene un desafío que es mayor porque abre el modo en cómo nos relacionamos en el lugar de trabajo. Y efectivamente, así como hay situaciones que son intolerables en materia de acoso y violencia, también esto no significaba que de aquí en adelante no nos podíamos hablar. Exacto. En el trabajo. Y ese ajuste es el que estamos transitando, pero yo de todas maneras estamos convencidos que era un paso que el país tenía que dar. Pasa mucho este tema cuando hablamos de sindicalización, de la creación de sindicatos en la empresa. Se tiene el temor, y creo que por ambos lados, de cortar, ¿verdad?, un hilo de conversación. Como que se ponen más antagonistas. Bueno, se ponen ahí fuertemente antagonistas el empleador con el trabajador cuando se crea algún tipo de sindicato. Mira, a mí lo que me ha tocado ver, y me ha tocado ver, yo ya todos los sectores productivos, sí, muchos sindicatos, muchas empresas, allí donde hay un sindicato con harta experiencia, con dirigentes bien formados, con unidades de recursos humanos y gerentes de recursos humanos que dialogan, en general las empresas avanzan. Esa ha sido mi experiencia. Muchas veces cuando evidentemente se ve al otro como un antagonista, y que en el fondo es fuente de conflicto, muchas veces efectivamente en la empresa se producen situaciones complejas. Pero lo que nosotros hemos visto es que primero a los trabajadores organizados a través de sus sindicatos les interesa cuidar el trabajo, cuidar la empresa, que la empresa sea productiva, que ojalá que lo que produce la empresa se distribuya de mejor manera a través de los salarios. Y solamente para contarte una imagen, a nosotros nos tocó cuando estábamos discutiendo 40 horas, particularmente en minería, que aquí en la región es un tema bien sensible, discutimos sobre jornadas excepcionales, y el gobierno hizo una propuesta. Y a los sindicatos y a las empresas no les gustó. Y se pusieron entre acuerdo entre ellos y nos vinieron a hacer una contrapropuesta, trabajadores y empleadores, que uno no lo hubiera pensado, al gobierno. Y finalmente esa fue la modalidad que quedó de jornadas excepcionales, y yo de verdad creo que fue un aporte muy, muy significativo para la política de 40 horas. Y eso se logró por diálogos trabajadores y empleadores, y funcionó. Entonces yo creo que cuando hay trabajo, cuando hay voluntad, cuando uno parte de la base que el otro también está preocupado de que a la empresa le vaya bien, a los trabajadores les vaya bien, creo que el diálogo sindicatos y empresas uno no lo debiera dramatizar, pero sí se requiere un esfuerzo inicial, porque muchas veces uno parte de una situación de desconfianza inicial, pero en la medida que tú te das cuenta que el otro también está preocupado de sus problemas, creo que
percepción que hay sobre el sindicato cambia. Y a mí lo que me ha tocado ver, sobre todo con gerencias que tienen hartos años, con sindicatos que tienen hartos años, que a veces puede estar más de acuerdo, a veces puede estar menos de acuerdo, a veces puede haber un conflicto, pero en general es la forma en cómo es la forma más fácil de organizar finalmente el trabajo en el lugar de trabajo, porque si no, lo que te pasa, a veces tienes empresas con, no sé, en el retail 300 sindicatos. Sí. Imagínate cómo llevas esas negociaciones colectivas todos los años, no terminas nunca. Entonces es bueno que haya una contraparte bien organizada, que hable por el conjunto, que sea seria, que haga propuestas, y creo que eso finalmente le hace bien a Palais. Y en buena medida, yo creo que uno de los éxitos que tuvo este ministerio en materia de reforma es que se sentó con los trabajadores, se sentó con los empleadores y dijimos, mira, aquí nadie sale de la sala hasta que lleguemos a un acuerdo. Bueno, en el retail, como usted decía, por ejemplo, en Chimbarón, una comuna bastante chica, hay un supermercado de retail que tiene 2 sindicatos y son, ¿cuántos? 50, 60 personas. Entonces eso como que no permite el diálogo, no permite. Y también un recado del rescate de lo que usted señala, cuando a ustedes, empleadores y trabajadores, le hacen una respuesta, es un recado para los políticos, que a veces por la atracción de un voto, por implantar una idea, crean cierta rivalidad buscan la enemistad entre el empleador y el trabajador. Y eso, lamentablemente, durante muchos años lo hemos ido escuchando. Ojalá que eso cambie. Yo creo que ha ido cambiando en estos últimos años y particularmente en este gobierno yo he visto una voluntad de diálogo genuina. Eso es lo bueno. A propósito de diálogo, su visita a la región de O'Higgins, ¿a qué se debe? Bueno, primero, y este es quizá el principal objetivo que nos trazó el presidente cuando me tocó asumir como ministro, fue avanzar en la implementación de la reforma de pensiones. Estamos implementando la nueva institucionalidad, el seguro social, los nuevos pagos de beneficios, pero algo que es muy importante, a propósito de recién lo que conversábamos del diálogo social, es que la ciudadanía conozca la reforma, porque esta reforma costó mucho. Un diálogo de varios gobiernos, varios intentos de hacer reformas que no funcionaron, y en la medida que esto es fruto de un acuerdo social y político, no solamente tú entregas mejores beneficios en pensiones, sino que también revaloras la acción de la democracia, del Congreso, que en algunos momentos sí nos podemos poner de acuerdo y llega a ser algo bueno por la ciudadanía y no solamente quedarte en la fake news, en la medida populista, muchas veces en este clima de polarización. Así que una de las cosas que estábamos haciendo hoy día, lo hicimos primero en Rancagua y ahora en San Fernando, es explicar la reforma de pensiones y tener un espacio para poder dialogar con la ciudadanía. Y también estuvimos en la mañana dando a conocer el resto de la agenda laboral, entendiendo que aquí esta es una región donde tanto por la minería como por el sector agroindustrial es una zona bien neurálgica en materia de sindicatos, en materia de reformas, de salario mínimo, de pensiones. Por lo tanto, aquí por un lado estuvimos explicando la reforma de pensiones, ese fue el principal motivo de nuestra agenda, y segundo, dan a conocer los principales avances de la agenda laboral del gobierno, también entendiendo que así como tenemos varias reformas que ya fueron aprobadas, todavía nos quedan algunas que tenemos que sacar en estos meses que nos quedan, y también explicarle a la ciudadanía por qué seguimos insistiendo en reformas tan importantes como, por ejemplo, Sala Cuna, o bien la reforma que modifica el sistema de subsidios laborales para fomentar la creación de puestos de trabajo formales. ¿Cuándo entra en vigencia ya el aporte del empleador hacia el trabajador en temas previsionales? Mira, 4 fechas importantes de la reforma de pensiones. En el mes de mayo empezó a operar el seguro de lagunas. ¿Qué es el seguro de lagunas en simple? Si tú pierdes tu trabajo y te empieza a cubrir el seguro de cesantía, durante esos meses de tu cuenta individual se van a pagar las cotizaciones. ¿Cuántos meses? Porque no puede ser infinito o tan largo. Mientras dura la cobertura del seguro de cesantía, eso va a permitir que se paguen esos meses por 6 meses, que es lo que dura el seguro de cesantía, 6 meses. Y eso te va a ir disminuyendo las lagunas previsionales. Segundo, durante este mes que viene, el mes de agosto, se empieza a pagar el primer 1% de la cotización, que tiene que llegar hasta un 8,5% adicional. Estos son una cotización a cargo del empleador, que es algo nuevo en Chile, al menos nuevo desde por lo menos los años 80, que donde el empleador también cotiza, así como trabajadores cotizan, el Estado hace un aporte, los empleadores cotizan y se empieza a recaudar el primer 1% que se tiene que ver reflejado en los ahorros previsionales de las personas. Tercero, en el mes de septiembre se aumenta la PGU de 2.24 a 2.50. Vamos a partir por los mayores de 82 años, después en septiembre del próximo año los mayores de 75 y en septiembre del 2027 los mayores de 65.
La gente se preguntará, ¿por qué 3 años para subir la PGU? Los valores. Porque tienen que asegurarse que los fondos y en el fondo, como es un gasto permanente del Estado, hay que asegurar que esas platas estén. No es como que un mes te puedan pagar la PGU y el otro no. Y eso va a permitir darle sostenibilidad a esta política. Y finalmente, en enero del 2026, algo que es muy importante, se empieza a pagar el reconocimiento por años cotizados. Si tú, por ejemplo, cotizaste 25 años en el sistema, te puede llevar hasta 2,5 UF adicionales mensuales, y también esta compensación por expectativas de vida, donde sabemos las mujeres viven más que los hombres, y por lo tanto eso hace que a igual cotización tú recibas una pensión más baja, una corrección para que las mujeres no tengan esa inequidad. Por lo tanto, 4 beneficios concretos: mayo, seguro de lagunas; agosto, el primer 1%; septiembre, el alza de la PGU; y en enero del 2026, este nuevo mecanismo de compensación que sube las pensiones entre un 14 y un 35%. ¿Y cuándo comienza, la pregunta original, de cuándo comienza ya, se aumenta el porcentaje del empleador previsional? Hoy día es un 10, sube a un 16. ¿Cuánto es? En régimen vamos a pasar de... el empleador tiene que cotizar hasta un 6% adicional, más un 2,5% que viene del seguro de invalidez y sobrevivencia. Partimos este año con este primer 1% y va a tener una gradualidad de 9 años. No es que vaya a ser... No es inmediatamente que desde mañana tienen que pagar ese 6%, porque justamente como esto tiene un impacto, la idea es que la gradualidad permita ir... La mantención de la fuente laboral. Así es, atenuando, cuidando el empleo formal, que no hayan despido, etcétera. Entonces esto va a tener una gradualidad de 9 años, donde vamos a partir este año con el 1% y todos los años se va a ir incrementando la cotización del empleado. Ministro, ¿no hay temor de que esto no se pueda financiar realmente debido a la baja natalidad que hay en nuestro país, que somos, creo que, el último o el penúltimo país de Sudamérica en natalidad, en crecimiento? O sea, nadie hace guagua acá. Y te lo cuento, yo tengo una sobrina que prefiere tener sus mascotas a tener hijos, y derechamente dice, no, yo no quiero ser mamá. Bueno, yo acabo de ser de papá de mellizo, así que estoy contribuyendo ahí con dos al sistema. Es harto trabajo, hay que decirlo. No, pero volviendo al punto, nosotros hicimos, se hicieron muchísimos modelamientos. Esto tiene una gradualidad de 9 años. El sistema en régimen va a tener 20 años de funcionamiento, y de ahí van a empezar a reducirse los montos, ya que vamos a tener nuevos cotizantes con el sistema completamente nuevo, unos que van a quedar como con un poquito del antiguo y con un poquito del nuevo. Pero efectivamente la reforma tiene sistemas de monitoreo, donde efectivamente se están haciendo proyecciones, y dentro de esas proyecciones se incorporaron estas nuevas tasas de crecimiento poblacional, donde la población está viviendo más años y al mismo tiempo estamos teniendo, hay menos hijos, hay menos niños y niñas en la sociedad. Entonces, ese fenómeno obviamente fue modelado para estimar la reforma. El fondo tiene sostenibilidad, pero probablemente en las próximas décadas, fruto de este cambio demográfico que tú señalas, vamos a tener que estar discutiendo una discusión que se está dando que es permanente, en todo el mundo, porque efectivamente la población está envejeciendo, y una de las ventajas que el modelo sea mixto es que puede ir atenuando efectos de distintos componentes, y por lo tanto, por lo menos en la proyección que se hizo para los primeros 20 años de la reforma es completamente sostenible, pero incluso si es que hubiera alguna dificultad, la gradualidad está pensada para 9 y se puede extender a 11, si es que hubiera justamente algún problema de este tipo. Por lo tanto, la reforma incorporó varios aspectos para que efectivamente sea sostenible financieramente, pero como te decía, en el futuro, en las próximas décadas, dado estos cambios que está viviendo la demografía del país, de seguro que vamos a estar discutiendo nuevamente sobre pensiones, pero la diferencia es que sobre un piso mucho mejor que el que había hasta antes de la reforma. La mantención de las AFP a algunos sectores les gusta, a otros no les gusta, que el sistema ahora, algunos critican el hecho de que la candidata Janet Jara diga, quiero terminar con la AFP. Entonces uno dice, si recién aprobaste un sistema con AFP, en donde para algunos se fortalecieron las AFP, ¿cómo lo vas a terminar a 2 años de una reforma? La propuesta original del gobierno efectivamente no consideraba las AFP. O sea, el gobierno no está conforme con el sistema. Esa fue la reforma original que hicimos, y es de conocimiento público lo que nosotros planteamos en un inicio. Dicho eso, uno de los objetivos, y el principal objetivo que nos trazó el presidente de la reforma, era que subieran las pensiones de los actuales jubilados.
Y bajo esas restricciones y bajo un contexto donde no tenemos mayorías parlamentarias ni en la Cámara ni en el Senado, se terminó fraguando una reforma donde creo todos los actores, tanto de oposición como de oficialismo, se dieron parte de la reforma para poder avanzar. Se avanzó primero en subir las pensiones de los actuales jubilados. Segundo, se creó un seguro social que no existía, que al menos va a administrar el 4% de las cotizaciones durante estos 20 años y estableció mecanismos de solidaridad permanente como la corrección de la edad de jubilación de las expectativas de vida de hombres y mujeres. Regula de manera mucho más estricta la industria. Y también fortalece organismos públicos como el IPS. Por lo tanto, se avanzó ciertos objetivos, pero evidentemente no se logró lo que el gobierno en su momento planteaba. Le corresponderán a los futuros presidentes o presidentas, con las respectivas mayorías parlamentarias que obtengan, futuras reformas al sistema de pensiones. Mi responsabilidad como ministro del Trabajo y Previsión Social es implementar esta reforma que se aprobó en este gobierno. Perfecto. Bueno, nos dijo que estuvo en San Fernando hoy en la tarde. ¿Con quién se reunió, ministro? Estuvimos en un encuentro ciudadano por la reforma de pensiones. Estaba el alcalde de San Fernando, estaba el alcalde también de Nancagua. Estaba el diputado, el senador Castro, la senadora Sepúlveda, también habían diputados y muchos también dirigentes, asociaciones de pensionados que también estaban bien interesados en conocer los detalles de la reforma. Y ahí, como te decía, pudimos tener una instancia de presentaciones de la reforma donde se contaron, yo diría con más detalle de lo que te estoy comentando ahora, varios de los aspectos que avanzamos. Y nada, como te decía, el objetivo estaba fundamentalmente dado en dar a conocer estos avances y con mucho interés de las autoridades también locales, entendiendo también que, por ejemplo, acá en la región de O'Higgins hay alrededor de 165.000 potenciales beneficiarios entre PGU y otros beneficios, y por lo tanto es algo que en los próximos meses también se va a reflejar en los pensionados de la región. A mí hay un hecho que me llamó la atención, incluso una vez se lo pregunté a la ex Seremi Doris Rodríguez, Seremi del Trabajo. ¿Por qué la mujer se jubila a los 60 años de edad? La PGU recién la viene a recibir sus beneficios a los 65. ¿Hay una discriminación hacia la mujer? ¿Por qué sucede eso? En el diseño original de esa reforma, que se expresó, bueno, hay varias. Está primero el pilar solidario de la presidenta Bachelet, después en el gobierno del presidente Piñera se avanzó hacia lo que se conoce hoy día como la PGU. Y hay dos elementos, uno que tiene que ver con restricciones presupuestarias, primero, y segundo, que ya la edad de jubilación real, no la decretada por ley, se ha ido sistemáticamente acercando más a los valores que hoy día conocemos. En la actual reforma de pensiones se dio ese debate, algunos parlamentarios plantearon la posibilidad de ajustar esa edad, pero hoy día efectivamente hay un tema de recursos que dificulta mucho avanzar en ese objetivo. Otro tema que está en cuestión y para muchos un cuestionamiento es la sala cuna para Chile, o universal, como conversábamos anteriormente antes de entrar al estudio. ¿Cómo va eso? El presidente de la República algo lanzó la semana anterior respecto de esta sala cuna universal o sala cuna para Chile. Efectivamente es una prioridad y esperamos aprobar el proyecto durante esta legislación. Básicamente este es un proyecto que tiene tres pilares. El primero es que desancla el costo de la sala cuna de las mujeres. Eso, ¿cómo lo hacemos? Eliminando la restricción de las 20 mujeres por empresa para poder garantizar el derecho a sala cuna, creando un fondo a través de una cotización de los empleadores que evite que el costo sea específicamente por la mujer que tiene un hijo y requiere el derecho a sala cuna, porque eso significa un castigo en salarios. Y tercero, que el derecho sea tanto para hombres como mujeres, para que ese derecho se pueda ejercer de manera mucho más corresponsable. Ese es el primer pilar. Esto va a tener una serie de efectos, no solamente de mayor igualdad entre hombres y mujeres, sino que un dato que no es menor. Por cada punto de participación de las mujeres en el mercado laboral formal, la economía crece un 0,4% más. Y hoy día estamos hablando que tenemos que emplear a más mujeres en el mercado laboral. Bueno, esta es una medida que mueve harto la aguja. En segundo lugar, hemos planteado que la sala cuna, ya sea pública o privada, porque esto es un derecho laboral, una obligación del empleador, tiene que haber un estándar educativo. Hay que recordar que estamos enviando a nuestros hijos a ese espacio, por lo tanto tiene que cumplir cierto estándar educativo. Y finalmente... Para algunos, yo escuchaba el otro día por allí, no sé si del sector de republicanos, pero por ahí, por el sector, que era una estatización
de la formación de los niños. No, para nada. El derecho a sala cuna se va a poder ejercer tanto en las salas cunas públicas como privadas. Hoy día, hay que decirlo, más del 60% de la prestación del servicio de sala cuna lo presta el sector público. Y lo importante acá es que hay un estándar, porque vuelvo a insistirte, o sea, hemos conocido casos emblemáticos de guarderías informales donde los niños están a punto de caerse desde un balcón, quien está a los cuidados puede tener algún tipo de sanción, pena por violencia intrafamiliar, entre otros. Por lo tanto, no es menor. Así que no estamos hablando de abrir ni una botillería, ni abrir un pub, estamos hablando de una sala cuna donde van a estar nuestros hijos e hijas, y por lo tanto tiene que haber un estándar independiente si eso es la JUNCI, Integra, BTF o un privado. Y tercero es que hasta hoy día de hoy el derecho a sala cuna solo se podía ejercer con una guardería en la empresa o a través de un convenio para llevar a un niño a sala cuna, y hoy día también se va a poder ejercer. Y era con, no sé si se mantiene, yo recuerdo que hace un tiempo era atrás con un mínimo de 19 o 20 mujeres. Eso lo eliminamos también. Perfecto. Pero también si ese niño o niña va a una sala cuna pública, con eso también el empleador cumple. Y este fondo va a financiar justamente ese costo con el objetivo de, como te decía, de poder tener un nuevo pilar de seguridad social asociado a sala cuna. Evidentemente este es un proyecto que todos dicen estar muy de acuerdo con que es importante avanzar. También llevamos un par de gobiernos en donde esto no se ha podido aprobar, pero hoy día creemos que se ha construido un consenso razonable y esperamos que este sea un proyecto que se apruebe, porque va a ayudar muchísimo tanto a la economía como a las mujeres madres de este país. Por lo tanto, esperamos que, pese a que estamos en un escenario electoral donde siempre muchas veces el Congreso se complica. ¿Por qué sacan esto en este momento? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? En esto yo estoy moderadamente optimista de que vamos a alcanzar un acuerdo. Claro que son temas que en el momento que sea se deben aprobar, porque son urgentes, son necesarios. Más aún cuando tenemos que la mujer hoy día ha perdido su presencia laboral, tenemos más mujeres cesantes, entonces estamos en los 2 dígitos. Es necesario que el empleador entienda que emplear a una mujer no es un problema, no es una dificultad, como por ejemplo, hoy día a lo mejor las chiquillas no se embarazan por el temor a que el empleador las despida o que sea un cacho, como llaman muchos empleadores, tener una mujer trabajando. Sala Cuna para Chile, creemos que este es un proyecto que avanza justamente a abordar estas discriminaciones, y por lo tanto creemos que nadie se debería restar de este debate, y más allá de detalles, de cuestiones que uno siempre puede llegar a acuerdos, como lo hicimos en pensión y como lo hemos hecho en todas las reformas laborales. Este es un proyecto que deberíamos avanzar porque, te insisto, el costo de postergarlo para el próximo gobierno no lo paga ni el gobierno que sale ni el gobierno que entra. Lo pagan fundamentalmente las madres de Chile. Oye, ministro, han sido reformas bastante interesantes. ¿Cómo lo ha sentido la gente? ¿Qué ha sentido por lo menos hoy en ese diálogo social? ¿Qué sintió usted con la gente? ¿Están conformes? ¿Le interesa a la gente? ¿Están preocupados? Porque además es importante que el empleador entienda y que no se asusten con los comentarios fake news, como usted dice, que esto se aplica a rajatabla el 100% ahora. Tal como usted lo señaló, está todo siendo gradual, paso a paso. Por el lado de los trabajadores, nosotros hemos sentido valoración. En el caso, y para poner varias de estas reformas a propósito de los temores de los empleadores, salario mínimo venía con un subsidio a las pymes. 40 horas tiene 5 años de gradualidad. La reforma de pensiones tiene 9 años de gradualidad. Por lo tanto, hemos incorporado ciertos elementos para efectivamente evitar efectos negativos en el mercado del trabajo. También hay que decirlo, o sea, las reformas están en su primer año de implementación, llevamos la primera hora de las 40 horas, recién se va a pensar a pagar el 1% adicional de cotizaciones, así que también creo que es bueno destrabar por un lado las reformas que tienen un alcance de mediano plazo de la actual coyuntura laboral, que está más explicada por la situación internacional y por otro tipo de coyuntura. Pero dicho eso, por el lado de los trabajadores, nosotros no solamente valoran la reforma, sino que también valoran los procesos de diálogo, de que se hayan sentado a la mesa y hayan podido participar, como te contaba en el caso de los trabajadores de la minería. Y por el lado de los empleadores, si bien tienen preocupaciones, también va a valorar que concurrieron a la gran mayoría de los acuerdos. Bueno, eso es bueno, porque eso... A pesar de que muchas veces se nos pone a todos como antagónicos, la verdad que
yo los vi a todos en la mesa, con más preocupación, con menos preocupación, con propuestas, y por lo tanto mi experiencia primero como subsecretario y luego como ministro es que también contribuyeron bastante a que las reformas se terminaran aprobando. Ministro, fue un placer conversar con usted hoy y agradecerle la visita a San Fernando. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y contentos de estar aquí en la región nuevamente. Hemos conversado con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, aquí en Cautiva, en nuestros días de conversación. Mañana martes, volvemos siempre a las 20 horas. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.